El hombre que ves en pantalla salió a divertirse un día por la noche. Este hombre era gay y quería conocer a otros hombres, sin saber que se encontraría con un trío de bestias que terminaron con su vida de la peor forma. Aquí te cuento el caso de Gary Jenkins. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Nelly, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por ser tan especial conmigo, por mostrarme tu cariño. Son cosas invaluables en la vida. Te deseo lo mejor del mundo y anhelo que goces de una excelente salud. También quiero agradecer a Fernanda Campuzano, que me escribió: gracias, Tess, por darnos a conocer este tipo de casos. Eres una persona con un buen criterio y sobre todo muy respetuoso en tus narrativas. Me encanta tu voz y tu personalidad, eres auténtico. Dios te bendiga y te colme de salud. Un fuerte abrazo y beso desde Ciudad Neza, México. Mil gracias a ti, Fer, por esas palabras tan bonitas, por apoyarme tanto, por impulsarme a ser mejor cada día, por compartir parte de tu tiempo conmigo. Te deseo mucha paz mental y salud en tu vida, anhelando que lleguen cosas positivas en abundancia. Te envío un besote y un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es tu amor platónico? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El señor Gary Jenkins, de 54 años, fue un psiquiatra y médico profesional destacado por su gran trayectoria. Un hombre de mucho respeto, padre de familia responsable, con 2 hijas adolescentes a quienes quería con todo su ser, dotado de un gran carisma y de una personalidad única, que resaltaba su ahínco y compromiso por ayudar a los demás, descrito por su ex esposa como un verdadero altruista, siendo desde muy joven alguien bondadoso y servicial. Sin embargo, el Dr. Gary Jenkins fue víctima directa de la homofobia, tras ser terriblemente linchado a golpes por 3 personas en horas de la madrugada que pensaban que nadie los vería en la oscuridad y que saldrían impunes de su fechoría. El Dr. Gary Jenkins nació en la ciudad de Cardiff, en la nación independiente de Gales, parte del Reino Unido. Procedente de una familia adinerada y amorosa, completó sus estudios y se especializó en medicina, enfocándose al área del cerebro, la mente y sus patologías, haciéndose psiquiatra con el paso de los años, salvando a muchas personas durante su vida con sus tratamientos y diagnósticos. Con los años contraería matrimonio con una mujer que amó y formaría una familia con 2 hijas que se hicieron adolescentes, pero sus sentimientos y su naturaleza personal y diferente quería hacerse notar y salir a conocer la libertad. Íntimos gustos por las personas de su mismo género. Quería explorar y declararse abiertamente bisexual, aunque esta decisión fue controversial y dura, tanto para él como para las personas que lo conocían como hombre de hogar, especialmente para su propia familia. El Dr. Gary Jenkins consideró que tal vez lo mejor para él y su familia era terminar su matrimonio con su esposa, por lo que formalmente se separaron, aunque seguían siendo buenos amigos. Asimismo, mantenía comunicaciones con sus hijas, quienes no lo juzgaban por sus preferencias íntimas y lo amaron mucho. Tras la separación con su esposa, sin perder su profesionalismo ni su ética, el respetado doctor exploró al máximo su intimidad y su libertad sexual, conociendo a nuevos amigos y compartiendo experiencias personales. Incluso frecuentaba lugares públicos de libres encuentros entre personas homosexuales que se reunían a altas horas de la noche para compartir intimidad sin compromiso, lugares que a veces eran al aire libre, pero algunas veces espacios marginales y peligrosos.
El día 19 de julio del año 2021, el Dr. Gary Jenkins comparecía en su jornada laboral como de costumbre, examinando a sus pacientes e investigando diferentes casos. Así lo hizo hasta las 5 p.m. aproximadamente, hora en donde salió de su rutina laboral. Luego de terminarla, se dirigió a un restaurante que frecuentaba en Cambridge Road, bebió un par de copas de vino y se dio una deliciosa cena, pagando todo lo consumido con su tarjeta de crédito. Luego compareció a un par de bares locales más donde bebió unas cuantas cervezas solo. Ya entrada la noche, el médico fue hacia una estación de gasolina. Allí compró unos cigarrillos y algo más para beber. A la medianoche, Gary Jenkins aún estaba merodeando por las calles de la ciudad con la esperanza de conocer a alguien interesante que casualmente alegrara sus momentos nocturnos. Siendo la madrugada del 20 de julio del año 2021, el médico fue a una zona denominada como del tipo Distrito Rojo, un parque público llamado Booth Park, en donde a altas horas de la noche personas de la comunidad LGBTI se reúnen a intercambiar experiencias íntimas sin compromiso, especialmente hombres homosexuales de diferentes edades, siendo un secreto a voces lo que allí sucede en horas de la madrugada. El señor Gary Jenkins se adentra al parque Booth en Cardiff, buscando compañía masculina para satisfacer sus deseos, pero es abruptamente abordado por 3 personas que tal vez conocía de antes, pero no de la mejor manera. Eran civiles, homófobos y peligrosos. Sabían de sus inclinaciones íntimas, las cuales resaltaba al caminar por ese lugar en específico y a esas horas de la noche solo. Los sospechosos estaban bebiendo cervezas y consumiendo sustancias ilegales. Llevaban un rato merodeando por la zona y estaban completamente ebrios. Su estrategia era la de robar a personas homosexuales incautas que pasearan por ese parque en busca de impudor, persuadiéndolos para atacarlos, pues sabían que algunas personas gay eran blancos fáciles al estar solos, guiados a la oscuridad del parque por su lujuria. Antes de acercarse al Dr. Gary Jenkins, los criminales ya habrían intentado un par de asaltos en vano. Ninguno de los intentos habría funcionado por diversas razones, así que en esta ocasión, sin consultar o intercambiar palabra con la víctima, arremetieron a golpes e insultos contra el médico, acusándolo de libertino y robándolo mientras lo agredían. El Dr. Gary Jenkins, quien lamentablemente cayó al suelo, sufrió un infierno de golpes contundentes en todo su cuerpo, en su cara, su cabeza, sus extremidades y su pecho, paliza que se extendió durante 15 minutos sin dar tregua, reventando su cuerpo por dentro y por fuera entre patadas, puños, pisotones y humillaciones. El castigo era demasiado para alguien a quien solo pretendían robar. Era evidente que había un crimen de odio de por medio. Su rabia fue inspirada por la intolerancia de ver a una persona con diferentes formas de amar, a una persona homosexual totalmente libre de hacer con su vida y su cuerpo lo que deseaba, siendo además un adulto íntegro y un profesional de la salud. Fue por eso, por envidia de su libertad, que lo golpearon hasta casi matarlo, dejándolo tirado en un charco de su propia sangre. Un transeúnte llamado Louis Williams, quien pasaba por la zona en el momento del ataque, no pudo pasar desapercibido ni ignorar lo que ocurría. Vio la arremetida e intentó interferir, trató de mediar palabras entre los atacantes y su víctima, pero también fue apaleado y sometido a golpes. Louis Williams trató de defender al médico cubriéndolo con su cuerpo, pero su intención fue inútil. El dolor era demasiado y tuvo que escapar del lugar para no sufrir un mismo destino. Luego de varios minutos, Louis Williams volvió al lugar de los hechos, donde los atacantes aún seguían golpeando con rabia al señor Gary Jenkins, inconsciente e hinchado a golpes, tirado en el suelo. Luego los atacantes le bajaron los pantalones a la altura de la rodilla, exponiendo su desnudez, y se marchan, haciendo este último movimiento como un gesto de humillación. El Dr. Gary Jenkins
Fue llevado al hospital de Gales tras el brutal castigo, pero sus heridas eran demasiadas y sus fracturas comprometían gravemente su salud, por lo que no pudo resistir y fue declarado muerto el día 5 de agosto del año 2021, tras varias semanas de cuidados intensivos en el hospital. Los sospechosos fueron identificados como Jason Edwards, de 25 años, Lee Strickland, de 36 años, y Dion Timms Williams, de 17 años, quien al momento del crimen tendría solo 16. Where are the clothes that you were wearing that night? Antes de atacar al médico psiquiatra, estas personas habrían tratado de robar a otros 2 hombres. Uno de ellos no alcanzó a acercarse y, sospechando, se marchó corriendo. Otro sujeto, quien declararía después en la corte, un tipo robusto y alto llamado Owen Hill, declaró cómo Jason Edwards y Lee Strickland se acercaron a él cuando caminaba por el parque, siendo demasiado intensos con él y proponiéndole un encuentro íntimo. El señor Owen Hill no sintió confianza. Algo parecía extraño en sus pretendientes, por lo que rechazó amablemente la oferta y se marchó. Los sospechosos presuntamente no atacaron a Owen Hill porque el hombre era de contextura robusta y probablemente podría haberse defendido con mucha más fuerza que el Dr. Gary Jenkins, quien no corrió con la misma suerte. The attack upon Dr. Jenkins by these 3 defendants was cowardly and senseless in the extreme. The degree and duration of unnecessary violence inflicted upon him, together with homophobic abuse. El señor Jason Edwards, de 25 años, nació en la ciudad de Liverpool. Era un joven con problemas de alcoholismo y a las pastillas ilegales que se fue de su casa y empezó a andar con personas sin hogar, que vivía en las calles de la ciudad. No tenía un domicilio fijo y solía robar para cubrir parte de sus gastos. Conoció a Lee Strickland, de 36 años, y se hicieron buenos amigos. Ambos eran personas sin un domicilio fijo, alcohólicos, vividores y marginales. Amaban buscar problemas, era como si eso les diera una razón para vivir. Con respecto a la joven Dion Timms Williams, de 16, se tenía la teoría de que tal vez hubiese sido recluida a la fuerza o tomada por los 2 sujetos, obligada a hacer cosas en contra de su voluntad. Pero los testimonios de los implicados eran contradictorios e inverosímiles, hasta que nuevas e incontrovertibles pistas saldrían a la luz, demostrando la maldad implícita que estas personas convocaron en contra del médico psiquiatra. La joven Dion Timms Williams era habitante del barrio local. Venía de una buena familia de padres amorosos y gentiles, quienes le habían dado todo en la vida: un hogar cálido, una buena educación, 3 platos de comida al día. Pero la joven prefirió inclinarse por capricho hacia la maldad y el odio antes de su mayoría de edad. Cámaras de seguridad locales de varios establecimientos evidencian los pasos de los sospechosos antes, durante y después del crimen, trayendo nuevas pistas y revelaciones a lo sucedido ese 20 de julio. Primeramente, resultó curioso cómo la joven Dion Timms Williams se acercó a Jason Edwards y a Lee Strickland, a quienes nunca había conocido, juntándose en una banca del Parque Buck en Cardiff aproximadamente a las 11:30 de la noche. Los hombres se ofrecieron una cerveza a la jovencita Dion, quien los saludó con un abrazo como si previamente hubieran acordado encontrarse o algo similar, pues el esporádico saludo entre los extraños resultaba también extraño. Horas después, la cámara de seguridad de una cafetería local logró registrar en video y audio toda la pelea, dejando clara la paliza con la que sometieron al señor Gary Jenkins, demostrando que ninguno de los 3 implicados era inocente, resaltando la violencia, la participación y la sevicia implícita en el ataque, el cual era acompañado de maldiciones y ofensas homófobas, para que al final del video, luego del sometimiento, se escuchara claramente la voz de la señorita Dion Timms Williams exclamando como quien se libera en alivio después de su frenesí: ¡Wow! Sí que necesitaba esto.
Otros registros audiovisuales muestran que luego del ataque los implicados se despidieron de un abrazo. Luego los hombres se dirigieron a una gasolinería y compraron una botella de whisky, la cual pagaron con la tarjeta de la víctima, a quien habían robado luego de casi matar a golpes o literalmente haberle eliminado a golpes, pues como les conté, perdió la vida en el hospital unos días después. A la 1:30 de la madrugada, Jason Edwards y Lee Strickland son vistos en las cámaras del barrio saliendo del parque. Ambos iban montados en una bicicleta con la que recorrieron varias calles del centro. Fueron interceptados y detenidos por la policía del Reino Unido, cerca al parque donde apalearon al Dr. Gary Jenkins. Tras las primeras requisas a los implicados, descubrieron algunos dólares y la tarjeta de crédito de la víctima dentro de los bolsillos de los sospechosos. Testigos del ataque, que vieron todo el suceso en el parque, reportaron a la policía lo que sucedió, quienes descubrieron que los hombres en bicicleta eran los mismos implicados en el crimen contra Gary Jenkins. Ambos con antecedentes judiciales, culpables de agresión. Asimismo, una menor de edad estuvo con ellos, según se registra en cámaras, quien también fue capturada. Luego fueron arrestados y llevados al juicio. El médico psiquiatra Gary Jenkins fue brutalmente asesinado a golpes por su inclinación íntima por 3 personas ebrias, violentas e intolerantes, dejando a su esposa y a sus hijos sin su compañía. Asimismo, pacientes con los que llevaba tratamientos y a quienes había salvado algunas veces la vida, ya no podían contar con su consejo ni su supervisión médica. En el hospital de Gales hicieron lo que más pudieron para salvarle la vida al señor Gary Jenkins, quien presentaba fracturas y hemorragias internas en su cráneo, afectando su cerebro. Sus huesos en la caja torácica estaban rotos, sus costillas y el esternón fueron aplastados, comprometiendo órganos internos. Luego de 16 días tratando de sobrevivir en el hospital, finalmente murió en el mes de agosto. El 25 de marzo de 2022 se impusieron las diferentes condenas luego de que el material audiovisual pasara por los ojos de los jurados, los jueces, los abogados y los involucrados, quienes, al no tener cómo negar el material registrado, confesaron su desgarrador crimen. Ninguno de los 3 dio muestras de remordimiento alguno. Jason Edwards y Lee Strickland fueron condenados a cadena perpetua, cada uno con 33 años de prisión. La señorita Diane Timms Williams, de 17 años, fue condenada a 18 años de prisión por ser menor de edad, pero al salir deberá pagar el resto de su condena bajo libertad condicional, al menos otros 15 años más. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar o compartir. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.